Buen día, jóvenes de segundo de bachillerato en la modalidad de BCH. El día de hoy vamos a hablar del último tipo de cónicas, que son las hipérbolas, y nuestro objetivo será el graficar hipérbolas y determinar la ecuación de las mismas. Vamos a empezar definiendo qué es una hipérbola. Una hipérbola es el conjunto de todos los puntos XY en un plano tales que la diferencia de la distancia TP a los puntos fijos, llamémosles F1 y F2, es constante. Los dos puntos fijos son llamados focos de la hipérbola. Aquí tenemos una gráfica que nos explica esa situación. Vemos aquí que en la hipérbola hay dos ramas que vamos a aprender a graficarlas. Vemos que tenemos las distancias entre los focos, que son representadas por la línea de 1 y 2, y esa diferencia es constante. Y esa es la manera en que obtenemos la ecuación de la hipérbola, o que está definida la hipérbola. Bien, veamos también, aquí vamos a tener dos tipos de hipérbolas. Hay una hipérbola esta es la primera, hipérbola con focos en el eje X y centro en el origen. Vamos a analizar esta gráfica que tenemos por acá. Esta gráfica que tenemos acá, vemos que tengo las ramas de la hipérbola, que una de ellas abre hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Vemos también que en esta gráfica tenemos, aquí este punto es un vértice, que va a tener coordenadas menos A,0 y este otro punto coordenadas A,0. Vemos también que sobre el mismo eje X está el foco o los focos, uno tiene coordenadas menos C,0 y el otro coordenadas C,0. También veo que aquí hay unas líneas punteadas, y esas líneas punteadas tienen un nombre especial, son las asíntotas. Y estas asíntotas nos ayudarán a graficar mi función, mejor dicho, mi hipérbola. La hipérbola no es una función, ¿no? Nos va a ayudar a graficar la hipérbola. Y vemos que estas ecuaciones, que estas asíntotas tienen una ecuación. Una de ellas dice y igual a b sobre a por x, y la otra dice esta va en forma creciente, es una línea creciente, por lo tanto su pendiente es positiva, y esta otra de acá que va cayendo, su pendiente es negativa, y su ecuación está definida por y igual a menos b sobre a x. Entonces, esta hipérbola que ustedes miran aquí tiene esta ecuación, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Si se fijan, si recuerdan, la definición de elipse era algo parecido, con una diferencia acá. En vez de un menos era un más. Cuando ustedes encuentran un signo menos entre dos expresiones de la forma x cuadrado, a cuadrado, y cuadrado, b cuadrado, y si el signo es menos, quiere decir que esto es una hipérbola igual a 1. Entonces, otra cosa a tener en cuenta aquí, es fijarse cuál término es positivo. Veo que el término que es positivo es el que tiene el x cuadrado. Entonces, esto me determina la orientación de del eje transversal. El eje transversal va a ser horizontal. Por lo tanto, quiere decir que mi hipérbola va a ir hacia la izquierda y hacia la derecha. Y aquí tenemos lo demás que dice, corresponde a la hipérbola, esta ecuación x cuadrado a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, corresponde a la hipérbola que tiene centro en el origen, 0, 0, los vértices de la forma a,0 y menos a,0, los focos que también están localizados sobre el eje transversal, que es el eje x, tiene coordenadas c,0 y coordenadas menos c,0. Y hay una ecuación aquí importantísima, esta c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, que nos va a permitir hallar ya sea el valor de c, el valor de a o de b, dependiendo qué información nos dan. Recuerden que en la elipse esto era definido de la siguiente manera, c cuadrado igual a cuadrado más menos b cuadrado. Eso era en la elipse, pero cuando es la hipérbola, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Es importante recordarlo. Algo más importante que también es digno de mencionar es que la longitud del eje transversal, la distancia entre vértice y vértice, es 2 veces A, 2A. Si el valor de A es 5, la longitud del eje transversal será 10 unidades. Y sus extremos, tal como lo vimos ahí, son A,0 y menos A,0. También es importante, si se fijan, acá hay un cuadrado o un rectángulo, mejor dicho, y también para completar este rectángulo voy a necesitar un largo y voy a necesitar un ancho. La longitud del eje conjugado es 2b. La distancia entre este punto, que yo lo podría llamar perfectamente un covértice, que lo voy a obtener del valor de b, este tiene coordenadas 0b,
y este punto de acá 0 menos b. Por lo tanto, la distancia entre 0, b a 0 menos b es 2b. Esa es la longitud del eje conjugado. Y sus extremos son los puntos, ya lo vimos, 0, b y 0 menos b. Y sus asíntotas, tal como lo definimos o lo analizamos de la gráfica, están definidas por las ecuaciones y igual a b sobre ax y y igual a menos b a sobre x. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a, pues en este momento les vamos a dar una ecuación. En la ecuación x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1, vamos a encontrar los focos y los vértices de esta hipérbola. Y además vamos a graficar. La ecuación tiene la forma estándar x cuadrada sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre cuadrado igual a 1. Y si se fijan, el eje, y concentro en el origen y los focos en el eje x. La ecuación x cuadrado sobre 16 menos y cuadrado sobre 9 igual a 1 se puede escribir entonces de la forma siguiente. X cuadrado sobre. ¿Quién es el valor de a? El valor de a lo saco de acá. El valor de acá, recuerden que la forma es, esta ecuación es x cuadrado sobre a cuadrado. Si a cuadrado es 16, el valor de a sería 4. Entonces, en vez de escribir 16, puedo escribir como x cuadrado sobre 4 al cuadrado, menos y cuadrado sobre 9. Si b cuadrado es 9, quiere decir que el valor de b es 3, y por lo tanto puede escribir como y cuadrado sobre 3 al cuadrado igual a 1. De aquí se deduce entonces que el valor de a es 4, que el valor de b es 3, y que el valor de c es igual a 5, porque lo puedo sacar, lo puedo tener de esa ecuación. C cuadrado sería igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 más 9, que es el valor de 3 al cuadrado sería 16 más 9, es 25. Y el valor, eso es C cuadrado, y C sería entonces raíz cuadrada de 25, sería 5. Por lo tanto, aquí está. Los vértices entonces van a estar dados como C. ¿Cuáles van a ser? Recuerden esto, vamos a ver una cuestión aquí. El término positivo es el x cuadrado sobre 4 cuadrado, el x cuadrado. Entonces mi eje transversal va a ser el eje x. Por lo tanto, siempre del eje positivo va a estar el valor de a. El valor de a va a ser 4. Y por lo tanto el vértice va a ser de la forma a. Los vértices van a ser de la forma a,0 menos a,0. Y los vértices entonces son 4,0 y menos 4,0. Los focos también van a estar sobre el eje transversal, que es el eje X, y van a tener la forma C,0 menos C,0. Por lo tanto, los focos son, como aquí está el valor de C, es 5,0, son 5,0 y menos 5,0. Y luego, entonces, tenemos aquí estos puntos. Estos puntos de acá son, déjenme ver aquí la ecuación. Los puntos que tenemos acá son los que vamos a ubicar en el eje conjugado. El eje conjugado, vamos a ver que el valor de b es 3. Por lo tanto, en el eje Y vamos a graficar los puntos 0,3 y 0,-3. Con estos puntos, estos puntos 0,3 y 0,-3 en el eje Y, tal como les explicaba, y los vértices 4, 0 y menos 4, 0 que están en el eje X, se va a formar un rectángulo como lo vamos a ver en la siguiente figura. Pero antes de ver la figura, quiero interactuar con ustedes y dibujar lo que tenemos hasta el momento, porque al final de cuentas esto es importante que lo puedan hacer, y vamos a ver entonces cómo graficamos esta información. Vamos entonces aquí a dibujar. Ustedes por favor háganlo con una regla. Aquí no puedo utilizar regla, voy a tratar de hacer lo más recto posible este eje. Voy a dibujarlo con un color negro. Vamos a dibujar el eje X, el eje Y. Este es el eje Y. Utilicen regla para que les quede nítido, totalmente recto, vertical. Y vamos a dibujar también el eje X. Entonces vamos a hacer esto acá. Y aquí tengo mis dos ejes. Este es mi eje X y este es mi eje Y. Y vamos a graficar la información que está en este momento. Conozco el valor de los vértices, es 4, 0 y menos 4, 0. Entonces vamos a graficarlo sobre el eje X, los vértices. Este es 2, este es 4, y sobre aquí voy a graficar el valor del vértice. Este sería un vértice, lo voy a rotular B1. Aquí está mi vértice.
Y luego vamos a hacer lo mismo hacia la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está menos 4. Y sobre este punto aquí en este punto, perdón, voy a rotularlo como B2. Este es mi vértice 2. Ustedes pueden escribir las coordenadas, yo voy a tratar de evitarlo para que no haya mucha información aquí, que pueden escribir B1, cuyas coordenadas son 4,0 y B2, coordenadas menos 4,0. También voy a graficar los puntos 0, 3 y 0, menos 3. Eso no son los focos, después graficaremos los focos. Voy a graficar el punto 0,3, este es 3 y este es 1, 2, menos 3. Entonces con esta información, puedo graficar los focos también si gusta, vamos a graficarlos de un solo, 5,0. Aquí está un foco, 5, le llamémosle F1, y este es otro foco por acá, llamémosle F2, este punto de acá. Este sería mi segundo foco. Pueden escribir las coordenadas, no tengo mucho espacio para hacerlo, por eso no lo estoy haciendo acá. Ustedes pueden escribirlo en su cuaderno. Si me permiten acá, vamos a poner este es F2. Entonces, la siguiente idea aquí, después de que ya localicé mis puntos, los que me van a ayudar a dibujar un rectángulo auxiliar son los valores del vértice y del vértice dados por A,0 y menos A,0. Y de los puntos B, 0,B y 0, menos B, que son 0,3 y 0,3. Miren lo que vamos a hacer acá. Voy a completar un cuadrado que debería ser punteado, lo voy a hacer en color, pero debería ser punteado porque no es parte de la gráfica, es un auxiliar, pero lo voy a hacer en azul para que lo noten. Vamos a dibujar primero la longitud de este rectángulo, el largo es 2 veces A, el valor de A es 8, o sea que el valor de 2A, que es la longitud del eje transversal, va desde menos 4 hasta 4, de menos 4 hasta 4, si me permiten, de menos 4 a 4, esta sería la longitud del eje transversal, pero lo voy a hacer. ¿Por qué lo hice pasando por menos 3? Porque esa va a ser la altura. Repito, aquí de menos 4 a 4 pasando por menos 3. Y también de menos 4 a 4 pasando por 3. Los valores de B. Tengo que hacer lo que pasen por los valores de B. Los valores de B son 3 y menos 3. Ahora, vamos a ver si podemos mejorar un poquito esta línea. Esto aquí sería desde menos 4 hasta 4 pasando también por 3. Por 3 y por menos 3. Ahora, la altura de este rectángulo es la distancia de 3 a menos 3, o sea, 2b. Recuerden que el valor de b es 3 y el valor de menos b, digamos, es 3. Entonces la altura es la distancia de 3 a menos 3 o 2 veces el valor de b, que es 3. Sería 6 la distancia, 6 unidades. Entonces ahora para completar aquí, voy a completar un rectángulo que pasa por el vértice. Esa es la condición. Tiene que pasar por el valor del vértice, que el valor del vértice es A y menos A. Entonces aquí es menos 4 y acá sería 4. Entonces aquí tengo un rectángulo dibujado. Recuerden, la longitud es 2A, es el largo, y el ancho o la altura es 2B. Ahora bien, una vez que tengo esto, voy a dibujar unas líneas aquí que pasen por las diagonales. Las diagonales son las líneas que unen estos puntos. Unen este punto opuesto, los vértices opuestos del rectángulo. Entonces voy a dibujar, y que pase por el origen. Voy a dibujar una línea punteada. Ustedes háganlo por favor con regla. Esta línea punteada así, que pase por el origen y por vértices opuestos en el rectángulo. Voy a hacer lo mismo con este otro punto de acá. Voy a pasar por el origen, voy a dibujar una línea, extiéndala, que pase por los vértices, tiene que pasar por los vértices de esta manera, sí. Y ahora, como yo sé que el eje transversal es horizontal, quiere decir que mi hipérbola es horizontal, el eje transversal, quiere decir que mi hipérbola, las dos ramas de mi hipérbola abren hacia la izquierda y hacia la derecha. Voy a dibujar la gráfica, voy a dibujar en rojo, para que sepamos cuál es la gráfica la voy a tener en rojo, y mi gráfica se va a mirar de esta manera. Voy a dibujarla aquí, tiene su vértice acá, se va a hacer así, lo único que hago es extender esta curva de tal manera que no intersecte, que no cruce las asíntotas, estas ecuaciones de acá, que le llamamos, son sus asíntotas, dije bien, esos asíntotas acá, entonces hago acá, dibujo acá, estas asíntotas no deben de ser cruzadas, y luego hago lo mismo con este punto, el vértice,
hago una línea a partir de acá, una curva, perdón, que se extienda y que no cruce, háganlo curviado, que no se mire recto, que no cruce los ejes, las asíntotas que son punteadas. Mi gráfica se miraría así. La condición es que esta gráfica no cruce, esta curva o estas ramas de mi hipérbola no crucen las asíntotas. Entonces mi gráfica se miraría de esta manera. ¿Qué ecuación tiene mis asíntotas? Bueno, podemos encontrarla. Fácil de encontrarla. Ahí está la teoría, pero también es fácil de encontrar de esta manera. Esta, como es una línea que viene ascendente de izquierda a derecha, su ecuación va a estar definida de esta manera. El valor de desde 0 hasta 3 sería 3 arriba, sobre el valor que se mueve de 0 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 unidades, sería 3 cuartos. Si ustedes se fijan, eso sería entonces 3 es valor de A, sería A sobre B, X. Y la otra, que es descendiente, la única diferencia va a ser, es una línea que tiene una pendiente negativa, sería entonces el valor desde 0 para arriba, 1, 2, 3, pero negativo, porque es una línea que cae de izquierda a derecha, por lo tanto su pendiente es negativa, negativo 3 cuartos de X. Y esto sería la gráfica que tengo al final. Y hemos ido haciéndolo paso a paso para que ustedes puedan ver cómo se obtiene. Y aquí tenemos la gráfica final. Aquí tenemos la gráfica final de esto que hicimos acá y hay explicaciones adicionales que las pueden leer para pues enriquecer lo que hicimos hasta el momento. Vamos ahora a analizar la hipérbola con el eje con focos en el eje Y y centro en el origen. O sea que el eje transversal va a ser vertical. Entonces fíjense en la ecuación que tengo acá. ¿Cómo se define esta ecuación acá? Esta ecuación acá dice la ecuación de esta hipérbola. Miremos esta gráfica. Esta hipérbola que tiene dos ramas, esa es la característica de toda hipérbola. Una abre hacia arriba y otra hacia abajo. Quiere decir entonces que mi eje transversal es vertical. Por lo tanto, mi ecuación va a ser de la manera y al cuadrado sobre el cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Cómo sé que esta es realmente la gráfica esta ecuación corresponde a esta gráfica? Fíjense siempre en el término positivo. El término positivo es y cuadrado sobre a cuadrado. Como el término positivo es y cuadrado, quiere decir entonces que el eje transversal es vertical. La parábola tiene una rama que abre hacia arriba y otra que abre hacia abajo. Entonces vamos a ver lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a ver los focos, los vértices y estos puntos auxiliares aquí, estos que me ayudan a completar el rectángulo, ¿qué coordenadas tienen? Como la hipérbola siempre tiene centro 0, 0, los vértices, como ahora mi hipérbola tiene un eje transversal vertical, ahora van a ser de la forma 0, A y 0 menos A. Los focos van a estar siempre sobre el eje transversal, por lo tanto van a tener la forma 0, C, 0 menos C. Y siempre vamos a utilizar esta ecuación C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado para encontrar algún valor que no sé. Tal vez no sé el valor de C y me dan A y B. Tal vez no sé el valor de A, pero me dan C y B. Y puedo utilizar esta ecuación para encontrar el valor perdido. Siempre la longitud del eje transversal va a ser 2A. Siempre la longitud del eje transversal es 2A. La longitud del eje conjugado va a ser 2B. Y miren los extremos del conjugado, son b, 0 y menos b, 0. ¿Para qué me sirven estos extremos? Para completar un cuadrado que me va a ayudar a graficar. Las asíntotas, también aquí están, son vitales las asíntotas, graficarlas, porque también me ayudan a graficar la hipérbola que voy a obtener al final. Y en este caso la hipérbola va a ser, las asíntotas, cosas de las asíntotas va a ser de la forma y igual a más menos a sobre bx. Entonces vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver, aquí nos da la ecuación y cuadrado sobre 4 menos x cuadrado sobre 9 igual a 1. Y vamos a encontrar los focos, los vértices de la hipérbola y también vamos a graficar. Bien, recuerden siempre analizar este detalle. Y cuadrado sobre, ¿quién es este 4? El término positivo es el y cuadrado. Por lo tanto, el y. Por lo tanto, mi eje transversal es vertical. Y este valor de acá tiene que ser el valor de a cuadrado. Por lo tanto, el valor de a es, la raíz cuadrada de 4 es 2. Y este de acá siempre es el valor, si este está cuadrado, este tiene que ser b cuadrado. Si b cuadrado es 9, quiere decir que b es 3. Y para encontrar c, entonces lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación, a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. Reemplacen
el valor de a cuadrado que es 4, el valor de b cuadrado que es 9, 4 más 9 es 13, ese sería el valor de c cuadrado, por lo tanto el valor de c es la raíz de 13. Y aquí tenemos esos valores. A es igual a 2, b es igual a 3 y c igual a raíz de 13. Los vértices, por lo tanto, son de la forma 0,a, 0, menos a. Los vértices son 0,2 y 0 menos 2. Los focos son de la forma 0, c y 0, menos c. El valor de c, que expliqué cómo se encuentra, ustedes pueden hacer el desarrollo, 0, raíz de 13 y 0 menos raíz de 13. El eje conjugado es el eje X y sus extremos están en los puntos b, 0 y menos b, 0. ¿Quién es b? B es 3. Entonces, por lo tanto, los extremos del eje conjugado son 3,0 y menos 3,0. Las asíntotas están aquí. Después podemos verlas en la gráfica cómo las obtenemos sin necesariamente ver esto de acá. Y vamos a ver cómo se grafica. Vamos a volver nuevamente a hacerlo con ustedes y luego vamos a ver la gráfica final, la gráfica nítida, cómo quedaría. Recomendación, siempre utilicen una regla para hacer este tipo de trabajos. En mi caso, insisto, es difícil, imposible, por no decir imposible, utilizar una regla en la manera en que estoy desarrollando este tema. Entonces, no se puede interactuar con una regla. Entonces, vamos a dibujar el eje Y, el eje X. Por favor, utilicen una regla para todo este trabajo. Aquí sería, este es mi eje X y este sería mi eje Y. Entonces, vamos a graficar los puntos que nos dan. Me dan los vértices que son 0,2. Vamos a graficar los vértices, este es 2, aquí estaría un vértice, vamos a ver si lo podemos, vamos a tratar de verificar aquí un poquito un puntito, eso sería difícil también, un poco difícil interactuar con puntos acá, 0,2, y este sería un vértice, vamos a darlo B1. Vamos a verificar también el vértice, perdón, vamos a repetir esta parte de aquí, los vértices son, recuerden que dije que el eje es transversal, por lo tanto los vértices van a estar en el eje Y. Vamos a verificar eso. Acá es, sería 2. No cambio nada de la forma que rotulé mis marcas en el eje X, eso está bien. Pero acá lo que hice mal fue graficar el punto, estaba equivocado. Entonces aquí es el punto, uno de los vértices 0,2 acá, este es un vértice, y el otro vértice es el punto 0 menos 2, que estaría por acá. Entonces este lo llamamos vértice de sub 2. Vamos a llamarlo B sub 2. Vamos a aplicar aquí, perfecto, B sub 2. B sub 2. Vamos a graficar también, antes de graficar los focos, déjenme graficar los puntos en el eje conjugado, que está en el eje X. Los puntos son 3,0. 3,0, aquí está el 3. Aquí está un punto 3,0, difícil graficar aquí. Ustedes háganlo bien el puntito. Y el otro punto es menos 3,0, que está por acá. Este es menos 3,0. Entonces estos son los puntos en los extremos del eje conjugado. Ahora, déjenme graficar los focos. Los focos son 0 raíz de 13. ¿Cuánto es raíz de 13? Es una estimación, no es un valor exacto. Es aproximadamente 3,6. 3,6. Entonces acá, aquí sería 3, 4, menos 3 menos 4 acá. Entonces el valor de los focos son 0, aproximadamente 3,6. 3,6 está entre 3 y 4, digamos que más cerca del 4, digamos que es por acá. Y aquí voy a decir que este es el foco 1. Y el otro es 0 menos 3,6, es una estimación, digamos que está por acá. Y este lo voy a llamar F2. Ahora bien, ya con estos puntos graficados, voy a proceder a graficar mi rectángulo auxiliar, que es el que nos ayuda a determinar la gráfica. Entonces recuerden que una de las dimensiones de mi cuadrado va a ser, uno de los lados es 2A. ¿Quién es A? El valor de A es 2. Quiere decir entonces que la longitud de mi cuadrado acá va a ser, permítanme, 0,2, 0,2, si estamos bien, es 0,2, aquí es el vértice, aquí está el otro. Entonces, la longitud de uno de los lados de mi vértice, de mi cuadrado va a ser 2A. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Va a pasar por el vértice y voy a dibujar
de aquí. Voy a partir de menos de los conjugados, 0 de los extremos del conjugado, 3, 0, 3. La clave aquí son utilizar los puntos 0,2, 0, menos 2, 3,0 y menos 3,0. Entonces, de menos 3, vamos a empezar de aquí, del punto menos 3,0, voy a dibujar la altura de mi cuadrado, que es 2a, sería 4, de mi rectángulo, perdón. Entonces vamos a hacer esto. Esto es la altura, de esta manera, desde menos 2 hasta 2, sería la altura de mi cuadrado. Vamos a borrar aquí, de menos 2 hacia 2. Esta es la altura, recuerden, la altura de mi cuadrado sería 2a. Aquí lo tenemos. Vamos a volver a repetir aquí, desde 2 hasta menos 2. Lo hago que pase por el conjugado menos 3, por el valor en el eje conjugado menos 3 y el valor 3. Entonces va desde, la altura de esto es 2, desde menos 2 hasta 2. Esa sería la altura de mi rectángulo, 2a. Y el ancho sería 2b, desde menos 3 a 3. El valor de b es 3, por lo tanto el ancho de mi rectángulo, que sería 6 unidades. Y va a pasar también por el vértice. Entonces va a pasar por el vértice y va desde menos 3, el ancho de esto es de menos 3 hasta 3. Y aquí también tiene que pasar por el vértice de esta manera. Entonces ahí tengo mi cuadrado. Por favor, utilicen una regla para que les quede bien. Entonces, recapitulando, mi altura es 2a, o mi ancho, como ustedes lo quieran llamar, 2a. Y la otra dimensión es 2b. Entonces debo de dibujar, por ejemplo, el valor de una de las dimensiones de mi rectángulo es 2a. Entonces tiene que ser desde 2, el ancho de mi rectángulo, la altura de mi rectángulo es desde 2 hasta menos 2. Pero ¿por dónde lo debo de dibujar eso? Debo dibujarlo pasando por el valor en el eje conjugado en los extremos de menos 3. O sea, debo de pasar de menos 3 y debo dibujar una altura que va pasando por menos 3, desde 2 a menos 2, pasando por menos 3, y lo mismo hago desde 3, desde menos 2 hasta 2, desde 2 a menos 2, o de menos 2 a 2. Y luego, para completar el ancho, o la otra dimensión de mi rectángulo, tiene que pasar por 2, completo el cuadrado y va desde menos valor de x de menos 3 hasta 3, y tiene que pasar por menos 2 desde el valor de x menos 3 hasta 3. Entonces aquí tengo mi rectángulo. ¿Qué hago luego de esto? Tal como procedimos la vez pasada, debo dibujar unas líneas, unas asíntotas que deben pasar por los opuestos, los vértices opuestos en el rectángulo. Las extiendo así, extiendo lo más que puedan. Esto también se le llama diagonales. Y hago lo mismo acá. Tiene que pasar por puntos opuestos en el rectángulo, y no olviden que tiene que pasar por el origen, por el punto 0, 0. Lo extiendo de esta manera. Aquí con una regla no hay ningún problema, le va a quedar exactamente recto como debería de ser. Ahora, como yo sé que mi eje transversal, porque el y cuadrado es el positivo, quiere decir entonces que es vertical, y por lo tanto esta parábola, sus ramas deben de abrir hacia arriba y hacia abajo. Entonces voy a completar mi gráfica en rojo. Voy a hacer esto, parto del vértice, y entonces esto debería mirarse así. Extiendo una curva que no cruce la asíntota punteada. Lo mismo acá. Extiendo, 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 extiendo. No debe cruzarla. Lo mismo hago abajo a partir del vértice. Y lo mismo acá. Hago lo mismo. Extiendo lo más que pueda. Traten de que cuando le extiendan, su gráfica se vaya acercando, no alejando, pero no cruzándola tampoco, a la asíntota. Entonces así se mira. ¿Cuál es la ecuación? Esta es la gráfica de mi parábola. ¿Cuál es la ecuación de esta asíntota? La ecuación es y igual a. Vamos a ver cuál es el valor desde 0 hasta arriba. De 0 hasta 2 sería 2. Esta tiene una ecuación definida como y igual a 2 sobre el valor de este 2 es el valor de y, del movimiento vertical a partir del origen, y el denominador sería desde el origen hasta el valor de 3. ¿Cuántas unidades hay? 1, 2, 3. Sería 2 tercios de x. Este es mi
la ecuación de la asíntota. Y esta de acá, como cae de izquierda a derecha, va a ser lo opuesto, negativo 2 sobre 3. 2 sobre 3. Muy bien. Entonces, perdón, aquí nos hace falta el x. Menos 2 tercios de x. Esta es la ecuación de esta asíntota. Y ahí tengo terminada mi gráfica. Recuerden, la longitud del eje mayor es 2a, la longitud del eje transversal es 4 unidades, porque el valor de a es 2, sería 4, y la longitud del eje conjugado sería 2b, sería en este caso 6. Y aquí tienen la gráfica final, tal como les decía, con todas las rotulaciones bien hechas y todo, utilizando una gráfica, utilizando una regla, y esta es la gráfica final. Vamos a ver un nuevo ejemplo. En este ejemplo vamos a pedirles que escriban la ecuación de la hipérbola con focos 0, raíz de 29 y 0 menos raíz de 29 y con vértices en los puntos 0, 2, 0 menos 2 y vamos a también a graficar. Entonces veamos cómo va la solución. Los focos y los vértices se encuentran sobre el eje Y, por lo tanto el eje transversal es el eje transversal es vertical. Repito, los focos y los vértices se encuentran sobre el eje Y. ¿Cómo sé eso? Porque los valores que son diferentes a 0 es la coordenada Y. Este punto 0, raíz de 29, 0 raíz de menos 29, 0, 2 y 0 menos 2 deben de estar graficados sobre el eje Y. Por lo tanto, el eje transversal es el eje Y. Y quiere decir entonces que mi hipérbola va a abrir hacia arriba y hacia abajo. Cada uno de los focos está localizado a raíz de 29, o sea, si utilizamos calculadora, un valor aproximado de 5.9 unidades del centro. O sea que el valor de C es 5.4. El valor de C siempre es asociado con el foco. Cada uno de los vértices está a 2 unidades del centro. O sea que el valor de A es igual a 2 y el A cuadrado lo vamos a ocupar es 4. Los vértices siempre están asociados con el valor de A. Vamos a encontrar el valor de b porque no me lo dan. Vamos a utilizar la ecuación c cuadrado igual al cuadrado más b cuadrado. Entonces reemplazo el valor de c raíz de 29. No utilicemos el decimal, sino el valor original que es raíz de 29 al cuadrado igual al el valor de a que es 2 al cuadrado más b al cuadrado que es el valor que ando buscando. Raíz de 29 al cuadrado es 29. 2 al cuadrado es 4. Lo paso al otro lado a restar para dejar sola la b cuadrada. 29 menos 4 es 25, por lo tanto el valor de b cuadrado es igual a 25, lo voy a utilizar también, por eso lo tenemos aquí como remarcado, y el valor de b es 5. Con esto yo ya puedo escribir la forma estándar de mi hipérbola, y va a tener la forma y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Recuerden, sé que mi eje transversal es vertical, lo sé, por lo tanto el término positivo debe ser el y debe ser entonces y cuadrado sobre el valor de a. Siempre el valor de a va debajo, perdón, del término que es el positivo, del eje transversal que es positivo. Y cuadrado sobre a cuadrado, como yo sé que el eje transversal es vertical, entonces el a cuadrado va sobre y cuadrado. Y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y esta es la ecuación. Y vamos a reemplazar ahora el valor de a, que es a cuadrado, que es 4, y el valor de b cuadrado, que es 25. Por lo tanto, mi ecuación queda de esta manera. Y cuadrado sobre 4 menos x cuadrado sobre 25 igual a 1. Y vamos entonces ahora a graficar. Igual vamos a ver la gráfica ya elaborada al final, pero en este momento vamos a proceder a hacer la misma. Vamos a graficar. Recuerden siempre utilizar regla. No lo olviden. No la puedo utilizar, por eso no hago uso de la misma, pero en su caso, por favor, hagan uso de la regla. Vamos a ver si está bien acá. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, está bien. Nos sirve. Entonces, este es mi eje X. Este es mi eje Y. Siempre grafiquen los puntos. Vamos a ver qué puntos conozco. Vamos a empezar con los vértices. Los vértices son 0, 2 y 0, menos 2. Déjenme utilizar colores para hacer más vistoso esto. 0,2, estos son mis vértices, 0, 2 y 0, menos 2. Entonces están sobre el eje Y. 1, 2, este es 2, menos 2. Vamos a también hacer unas cuantas marquitas por aquí. Este sería 2, 1, 2. Entonces 0,2, el punto estaría acá. Y este es un vértice, vamos a poner un B1. Y este sería 0,
menos 2 y este es mi vértice 2. Si gustan, podemos graficar sobre el mismo eje los focos. 0, raíz de 29, raíz de 29 necesitamos hacer una estimación, es 5.385 y más. Vamos a graficar, vamos a hacer la estimación o redondeo hasta la décima más cercana, o sea, 5.4. Entonces tengo 2, 3, 4, 5 y aquí estaría 6. Dije 5.4, 5.4, este sería 6, este 5, está entre 5 y 6, más cercano al 5, casi a la mitad. Este punto de acá lo vamos a graficar aquí y este es mi foco 1, llamémosle F1. Recuerden, si tienen el espacio, si lo hacen más grande, coloquen en la par del F1 las coordenadas, de B1 las coordenadas, de B2 las coordenadas. Déjenme graficar F2. El otro sería 0, negativo 5.4, el redondeo. Menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Entonces, está entre menos 5 y menos 6, casi a la mitad. Por aquí estaría el foco 2, más o menos por acá. Foco 2. Vamos a ponerle F2. Le pueden poner las coordenadas. Ahora vamos a graficar el valor de los puntos, los extremos del eje conjugado. El valor de B es 5, por lo tanto, los puntos en el eje conjugado serían de la forma, están en el eje X 5,0 y menos 5,0. Entonces vamos a colocar estos puntos. 3, 4, 5. Por aquí estaría. Este sería 5,0 y menos 2, menos 1, menos 2, este menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Este sería el otro punto. Y ahora vamos a formar un cuadrado que tiene de largo la distancia que va de menos 5 a 5 y de altura la distancia que va de menos 2 a 2. Entonces, ¿cómo logro eso? Voy a completar un cuadrado que pase por esos puntos. Entonces vamos a graficarlo en celeste. Voy a graficar mi cuadrado. Voy a procurar que vaya de menos 5 hasta 5 el ancho y que pase por el vértice menos 2. Vengo aquí, vuelvo acá, hasta acá. Hago lo mismo desde el otro vértice que es 2, que vaya desde menos 5 hasta 5. Coordenadas en X. Entonces ya con esto, lo único que me queda es completar la altura, que va desde 2 hasta menos 2. Y esta es la longitud del eje transversal. La longitud del eje transversal es 2A, el valor de 2 es, del eje transversal es A igual a 2. Y la longitud del eje transversal tiene que ser 2 por 2, 4. Y es cierto, desde menos 2 a 2 hay 4 unidades. Y la longitud del eje conjugado es 2B. Y B es 5, 2 por 5 es 10. Y la longitud desde menos 5 hasta 5 es 10. Entonces sí, estamos bien, se cumple. Y finalmente, entonces, siguiendo, vamos a graficar ahora la asíntota. Recuerden que tiene que pasar por el origen y por los vértices opuestos en mi rectángulo. Esta línea va más o menos así. Vamos a mejorarlo un poquito. Esta línea va acá, se me borró lo anterior. Vamos a ver si lo podemos corregir. Vamos a dibujar otra vez acá la línea que teníamos. Se nos borró, pero podemos volverlo a hacer. En su caso no tienen ese peligro que se les borre. Y vamos a volver a dibujar la línea. Las asíntotas. Recuerden, tienen que pasar por el origen y por los vértices opuestos. Entonces se mira más o menos así, usan regla. Vamos a dibujar la otra, que debe de lucir más o menos como esto, de pasar por el origen y por los vértices opuestos de mi rectángulo. Ahora vamos a graficar, voy a hacer mi gráfica en, vamos a coger un color en morado. Vamos a hacer en morado y vamos a dibujarla como el eje, aquí tengo la ecuación, y cuadrado sobre 4 menos x cuadrado sobre 25 a la 1. El eje transversal, como el término positivo, perdón, es el y cuadrado. Sé que mi eje transversal es vertical, por lo tanto, mi hipérbola, sus ramas deben abrir hacia arriba y hacia abajo. Entonces grafico a partir del vértice. Los focos siempre están adentro de las ramas. Entonces vengo aquí, vamos a mejorar esto. Recuerden que siempre que que grafiquen sus ramas, deben ir acercándose, nunca cruzar, pero acercándose a las asíntotas. Lo mismo aquí abajo, grafico con una curva acá y luego también por acá. Entonces vamos a mejorar un poquito esta parte de acá. Entonces acá la extiendo y debe acercarse a la hipérbola, a la asíntota, pero no cruzarla. Y hablando de asíntotas, ¿cuál es la ecuación de esta asíntota? Y igual a, vamos a ver, desde el origen
¿cuánto subo? 1, 2 unidades. Sería 2 sobre el desplazamiento desde el origen hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5. 2 quintos. La asíntota es 2 quintos de x. Y la otra es la ecuación y igual al opuesto. Menos 2 quintos de x. Y aquí tengo mi gráfica. Aquí pueden verla. Está la gráfica finalmente. Esa es la gráfica final de este ejercicio. Ya nítida con su todo bien hecho. Y finalmente, jóvenes, aquí les dejo el trabajo para esta vez. Y voy a agregar aquí en este ejercicio, en esta asignación, un ejercicio adicional para que ustedes lo puedan hacer también. Lo voy a agregar en esto. Prometo que en el documento que tengan que realizar lo incluiré. Pero en este momento, por efecto del video, se lo voy a dar acá para que suene un poco más vivencial. Se lo voy a dar y lo vamos a decir cuál es. Solo permítanme, vamos a buscar lo que necesito que ustedes realicen. Vamos a buscarlo. Para esta ocasión les recomiendo que lean bien el material, que vean el video, que puedan repasar todo lo que se vio para antes de hacer el trabajo que finalmente deberán de completar. Entonces, déjenme ver. Vamos a ver. Vamos a decir aquí un ejercicio, una parte 3. Vamos a escribir por acá. La parte 3, esta parte 3 aparecerá en el documento impreso. Vamos a encontrar la ecuación de la hipérbola con vértices, déjenme ver, vértices en 8,0 y menos 8,0 y focos en menos raíz de 113,0 y raíz, vamos a corregir aquí, y raíz de 113,0. Y este sería el tercer ejercicio. Para hacer la primera parte de la tarea, revisen la teoría, pueden ver la gráfica ahí, fácil, ahí está, lo que tienen que colocar. Y para hacer ejercicios 2, A, B y 3, hay que ver primero los ejercicios prácticos. Esto es todo para esta semana. Espero que sea de mucho provecho lo que hemos explicado. Y cualquier consulta, estamos a la orden.